soy médico otorrinolaringólogo, trabajo en el Hospital Nacional y tengo hoy día encargado de hacer la clase de oído, sobre todo oído interno. Vamos a revisar cosas muy generales que ya deben saber de embriología, anatomía, para luego hacer la parte que concierne a oído interno. Ya hicieron la de oído externo y oído medio, ¿verdad? En cuanto a la embriología, el origen del órgano del oído tiene su origen en dos partes, ¿no? La placa auditiva, que es ectodermo cefálico, que forma el laberinto membranoso, el órgano de Corti, las máculas del utrículo y sáculo y las crestas ampulares, ¿no? Y el mesodermo, que forma la cápsula óptica o laberinto óseo, ¿no? Estas dos zonas van a delimitar, pues, dos zonas que, si bien están dentro del órgano, tienen funciones casi distintas, ¿no? El laberinto anterior o cóclea, que es un órgano que básicamente se va a encargar de la audición, y el laberinto posterior, que se va a encargar de todo lo que es el equilibrio, ¿no? Donde está el vestíbulo con el sáculo y el utrículo y los tres canales semicirculares, ¿no? La estructura ósea en su interior tiene perilinfa, y esta circula a través de las rampas vestibulares, timpánicas y el canal de Corti, y el laberinto membranoso, que está en el interior, que contiene endolinfa, y ahí está los semicirculares y el sáculo y el utrículo. Entonces, la cóclea tiene forma de un caracol, da 2 vueltas y media, ¿no? Y si uno hace un corte, va a encontrar esto, ¿no? La escala timpánica, la escala vestibular y la escala media, ¿no? En la escala media se encuentra la membrana de Reisner y la membrana basilar, y ahí están las células ciliadas internas que van a formar el ganglio coclear, y de ahí van a ser el nervio coclear, que es el que tiene que ver con la audición, ¿no? Acá vemos un zoom de esta parte de la membrana, donde está la membrana tectoria, donde está el órgano de Corti, y ahí vemos las células ciliadas, ¿no? Eso de la cóclea. Entonces la cóclea da 2 vueltas y media, su parte superior es el promontorio, la parte inferior es el promontorio, donde empiezan las frecuencias más agudas, y luego en la helicotrema, que es el punto de conexión de la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿no? Es la parte más alta. Está la ventana oval, donde se articula con el estribo, y la ventana redonda, que es la que da la rampa timpánica, y es muy importante porque luego van a ver que ahí se introducen los electrodos de los implantes cocleares, ¿no? Y el órgano de Corti. Entonces, la vía auditiva, desde que sale la primera neurona a nivel de la cóclea, del órgano de Corti, va a tener bastantes paradas hasta que termina en la corteza auditiva primaria, en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, ¿qué de importante tienen que saber acá? Que la quinta parada, la quinta lugar donde hay intercambio de células, que es el cuerpo geniculado medial, es una onda principal a evaluar en los potenciales evocados auditivos, porque la presencia o ausencia de esta onda nos va a determinar si hay audición o no. Ya van a ver para qué sirven los potenciales evocados auditivos, ¿no? Ahí está el laberinto posterior, los canales semicirculares, uno anterior, uno posterior y uno horizontal, y el sáculo y el utrículo. Estos lo van a ver más a detalle en la próxima clase, que van a ver todo lo que es equilibrio, ¿no? El laberinto posterior, a través del ductus reúnes de Hense, la comunicación del sáculo con la cóclea, está irrigado por laica, por la cerebelosa anteroinferior, y
Ya han visto que tiene perilinfa, parecido al líquido cefalorraquídeo, que es rico en sodio, penetra al oído interno desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto coclear. Ya van a ver que en ciertas patologías que hay un hidrops, que hay aumento de la presión de este líquido, van a dar como tratamiento pues diuréticos para evitar mareos, sobre todo endolinfa, rico en potasio, se sintetiza en la estría vascular y se reabsorbe a través del conducto endolinfático que sale del sáculo y el utrículo y llega al espacio extratural de la fosa craneal posterior. La vía vestibular también tiene varias paradas y tiene relación con muchos nervios, con el vago, con el oculomotor. Por eso es que cuando hay sintomatología, como van a ver, pues en un paciente que tiene vértigo, que tiene alteración del equilibrio, pues tiene náuseas, tiene vómitos, tiene nistagmus. Y eso lo van a ver cuando vean la vía vestibular, que la van a ver mañana. Entonces, viendo la anatomía del oído, pues es muy importante ver que el oído tiene tres partes, básicamente, ¿no? El oído externo, donde está el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, donde está la membrana timpánica, la cadena osicular, la trompa de Eustaquio. Y el oído interno, donde está la cóclea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto que entiendan? Porque van a ver ahora que hagamos pruebas para evaluar el oído, que la parte externa y la parte media se encargan de la conducción del sonido, básicamente, ¿no? Entonces el sonido ingresa, el pabellón auricular tiene la función de captar el sonido, de captarlo mejor. Por eso personas que tienen alteraciones de la audición del pabellón, que nacen sin pabellón o que han tenido una tumoración y se lo han tenido que extirpar, disminuye la conducción. Luego el conducto auditivo externo, que tiene una forma de una S itálica, es sinuoso, no es recto, y esto también amplifica, hace vibrar la membrana timpánica. La membrana timpánica pues amplifica en 1.3, manda a la cadena osicular, y hasta acá es todo conducción. Una vez que el estribo mueve la ventana oval, que van a ver que la diferencia entre esta membrana timpánica y la ventana oval es casi de 14:1, hace que se amplifique y ya ingresa al oído interno, donde ya la función de conducción cesa, y ahí esta energía sonora se transforma a través del movimiento de las células ciliadas en energía eléctrica y es transmitida por el nervio auditivo hacia la zona temporal y nosotros podemos escuchar de esa forma, ¿no? Entonces, el oído externo y el oído medio solo conducen y amplifican por dos mecanismos diferentes. El área entre el tímpano y la ventana oval, 14:1, y la relación de palanca de la cadena osicular de 1.3, ¿no? Entonces, todo lo que produzca alteraciones a ese nivel, tapones de cerumen, tumores del conducto auditivo externo, rupturas traumáticas de la membrana timpánica, alteraciones de la cadena osicular, alteraciones de la trompa de Eustaquio, van a producir hipoacusias conductivas, va a alterar la conducción. Pero todo lo que presente alteraciones en la parte del oído interno va a alterar la transformación de este estímulo sonoro en eléctrico y va a ocasionar hipoacusias neurosensoriales, como vamos a ver más adelante. Entonces, los tonos agudos habíamos visto que empezaban en la espira basal. Los tonos más agudos son 8000, 6000, 4000, 3000, y de ahí sigue subiendo 2000, 1500, que son las conversacionales, y arriba están las más graves, que son 250 y 125, ¿no? Si bien el oído humano puede captar al nacer frecuencias entre 16 y
20.000 Hz. Generalmente la audiometría, como van a ver, solo evalúa frecuencias de 125 hasta 8.000 Hz. Entonces, una vez que hemos visto de forma muy rápida pues lo que es anatomía, embriología, fisiología, todo, que ya se supone que es algo que ya lo han estudiado, ya lo deben saber, pues una vez que el paciente acude, un paciente que acuda con patología de oído, a la emergencia, a la consulta, donde ustedes estén, cuando estén haciendo su internado o su serum, pues lo normal es que tengan pues básicamente 5 síntomas que analizan ustedes, ¿no? La hipoacusia, que es la disminución de la audición; la otorrea, que es la salida de secreción, que puede ser purulenta, puede ser otorragia, si es sangre, puede ser oligo-ocotorrea, que si es líquido cefalorraquídeo, puede ser secreción serosa, es otro de los síntomas a evaluar. El tinnitus, que es el zumbido que presentan, este sonido subjetivo. El vértigo, que es esta sensación subjetiva de giro alrededor de las cosas, y el dolor, que es la otalgia, ¿no? Entonces, cuando ustedes evalúan, llega un paciente y ustedes ven que tiene estos síntomas, pues el examen para evaluar por elección es la otoscopía, ¿no? Que es algo muy sencillo, que lo pueden hacer en cualquier sitio. Necesitan un otoscopio, que siempre hay generalmente en las emergencias o en los consultorios, y que permite evaluar pues el conducto auditivo externo, si hay estenosis, si hay inflamación, si hay secreción, si hay tapón de cerumen, y la membrana timpánica, ¿no? La membrana timpánica, como ven, es tiene más o menos 1.2 centímetros, ¿no? Y ahí hay estructuras que uno tiene que identificar, ¿no? Si uno divide la membrana timpánica en 4 partes, este es un oído derecho, ¿ah? Lo divide en 2 anteriores, antero inferior, antero superior, póstero superior y póstero inferior, ¿no? En el antero inferior ven ahí que hay un triángulo, que es el triángulo luminoso, y que obviamente yo, al identificar que está en el cuadrante antero inferior, pues puedo ver que ese oído es un oído derecho, ¿no? Este es el mango del martillo, que termina justo en el centro, que es el ombligo, ¿no? Pueden ver que el mango del martillo va hasta una parte superior donde se encuentra la pars flácida, que es una parte, normalmente el tímpano tiene 3 capas, ¿no? En la pars flácida solo hay 2, y es una zona que se puede perforar más fácilmente, atelectasear, o ahí empezar una patología que se llama colesteatoma, que ya creo que la han revisado, ¿no? Tiene su anillo, el anulus fibroso, que es donde se inserta, y eso es lo que ustedes tienen que identificar, ¿no? Entonces ahí están las partes, la pars flácida, el martillo, el mango del martillo, el triángulo luminoso, ¿no? Y la ausencia de alguna de estas zonas pues nos puede hacer ver algún tipo de patología, ¿no? La ausencia, por ejemplo, del triángulo luminoso, cuando el oído medio está ocupado, la horizontalización del martillo, cuando hay patologías de atelectasias timpánicas, o las perforaciones timpánicas, ¿no? Cuando se rompe la membrana timpánica, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han hecho la otoscopía, que es esta medición de la audición, pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer la acumetría, ¿no? Que es la medición de la audición. La acumetría puede hacerse a través de diapasones, que es obviamente mucho más fácil encontrarlos en una emergencia o en una consulta, y puede hacerse a través de una audiometría, ¿no? Que ya es un examen que prácticamente concierne al otorrinolaringólogo, pero sí ustedes tienen que hacer la acumetría. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir
identificar si la hipoacusia es conductiva o neurosensorial y en base a eso ya poder pensar o sospechar de una patología y dar tratamiento si lo pudieran dar o derivarla a un médico especialista, ¿no? ¿Qué es la acumetría? La acumetría es la medición de la audición a través de un dispositivo metálico de acero en forma de horquilla, que es este, que seguro ya lo han visto alguna vez, que se llama diapasón. Si bien esto tiene su utilidad en la otorrinolaringología, pues no se descubrió para usarse para eso, sino era para calibrar y se usa para calibrar instrumentos musicales, ¿no? En 1711, el músico británico John Shore usó esto para afinar sus instrumentos musicales. ¿Y qué vieron? Que al vibrar estas horquillas producían tonos puros, ¿no? Los tonos puros son los que podemos ver en las audiometrías, que son los hertz que van de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000, ¿no? Generalmente para hacer acumetría se usa el de 512 o 1024 o de 500 o 1000, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes golpean las horquillas y esto produce una vibración que produce un sonido, ¿no? Entonces ustedes si lo acercan van a escuchar esta vibración, ¿no? Entonces hay 3 pruebas que permiten descartar si la audición está alterada pues de manera conductiva o neurosensorial, ¿no? Esta es la prueba de Ring. ¿Cómo se realiza? Se hace vibrar el diapasón y se coloca primero en la apófisis mastoides, ¿no? Entonces colocamos en la parte posterior, que es la vía ósea, deja de sonar y luego se coloca a 3 centímetros del trago para evaluar la vía aérea. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Si la vía aérea es mejor que la ósea, el Ring es positivo y nos encontramos entre una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Si la vía ósea es mejor que la aérea, el Ring es negativo y nos encontramos ante una hipoacusia de transmisión o conductiva. Puede darse casos de falso negativo cuando existe hipoacusia de percepción profunda en un oído, que es la apofosis. Entonces, ¿cómo haces esto? Entonces lo golpeas, haces vibrar, lo colocas en la apófisis mastoides y le dices al paciente que te avise cuando él deja de percibir esta vibración, ¿no? Entonces él dice ya, lo coloco por delante del conducto auditivo y el paciente debe seguir percibiendo el sonido. Eso es normal o puede ser una hipoacusia neurosensorial. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, no, yo no tengo problemas de audición, puede ser que sea normal, ya lo vamos a complementar con otra prueba. Pero si el paciente dice, sí, no escucho y yo tengo un Ring positivo, yo digo, este paciente tiene un problema neurosensorial, lo más probable. ¿Dónde es lo más probable que esté su lesión? En el oído interno, ¿no? Porque si es neurosensorial, está en el oído interno. Pero ¿qué pasa si él escucha normal? Yo le digo, lo pongo por acá adelante y me dice, no, no escucho nada. Ese es un Ring negativo y eso es una hipoacusia conductiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene una lesión o en el oído externo o en el oído medio. Entonces, este Ring negativo, cuando hay cofosis, cuando el oído no escucha absolutamente nada, ¿por qué nos da este falso negativo? Porque como han visto, la audición se evalúa 2 cosas. Una vía aérea, que es la que el sonido ingresa por el conducto auditivo, pero el sonido también ingresa a través del hueso. Por eso es que evaluamos la vía ósea colocando el diapasón en la apófisis mastoides, ¿no? Entonces, cuando no hay nada de audición, hay una cofosis, el paciente por conducción ósea, él escucha, ¿no? O sea, él percibe el sonido en el lado contralateral y nos da casos de falsos negativos, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esa prueba, la complementamos con una prueba que es un poco más sencilla, que es la de Weber.
¿Cómo se hace? Ahí ven, se hace vibrar el diapasón, se coloca en la línea media, que puede ser en el vértex, puede ser en la frente, puede ser en los incisivos superiores, en la línea media, y se le dice al paciente por dónde percibe mejor el sonido. Si el oído es normal, el paciente no debe lateralizar. ¿Qué quiere decir? Él te va a decir, yo percibo por los dos igual el sonido. Pero si el oído que él tiene lesionado, digamos que estamos evaluando el oído derecho, porque el oído izquierdo, como este paciente, y dice, yo escucho menos por el oído izquierdo, y la transmisión lateraliza hacia el oído enfermo, o sea, en este caso hacia el oído izquierdo, la hipoacusia es de transmisión, es conductiva. Pero si lateraliza al oído sano, como se ve acá que va hacia el oído sano, nos hace sospechar que es una hipoacusia neurosensorial. Entonces, si yo tengo un ring que lateraliza hacia el oído enfermo y tengo tengo un Weber que lateraliza hacia el oído enfermo y tengo un ring negativo, quiere decir que tengo una hipoacusia conductiva. Pero si tengo un ring positivo y lateraliza hacia el oído sano, quiere decir que tengo una hipoacusia de percepción o neurosensorial. Entonces, con estas dos pruebas, ya ustedes pueden saber si la hipoacusia es neurosensorial o conductiva, haciendo estas dos pruebas. Entonces, les va a venir en el examen eso, ¿no? O sea, paciente que tiene ring positivo, lateraliza hacia el oído sano, lo más probable es que tenga un tumor del conducto auditivo externo, no sé, una perforación timpánica, una otitis media serosa crónica, que tenga alteración de la cadena osicular o que tenga un trauma acústico, ¿no? Obviamente, si yo sé que tiene una hipoacusia neurosensorial, no tiene que afectar nada de la conducción. O sea, si tiene un tumor en el conducto auditivo externo, me tiene que dar una conductiva. Si tiene una perforación timpánica, me tiene que dar conductiva. Si tiene una alteración de la cadena osicular, me tiene que dar conductiva. Si tiene una otitis media, me tiene que dar conductiva. Entonces, las cuatro primeras son hipoacusias conductivas, y lo que yo veo allá en la acumetría es una hipoacusia neurosensorial, así es que tiene que ser una alteración neurosensorial como es el trauma acústico, lo que sí afecta el oído interno, ¿no? Y una prueba para complementar se llama Schwabach. Esta prueba utiliza en comparación con el examinador, ¿no? Sabiendo que el examinador tiene el oído sano, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Se realiza comparando la vía ósea del examinador, pues que obviamente tiene que ser sano, si no fuera sano pues no podría hacerlo, con la vía ósea del paciente, ¿no? Entonces se hace vibrar el diapasón y se colocan las apófisis mastoides del examinador, ¿no? Entonces tú colocas y 1, 2, 10 segundos por decir, 10 segundos. Entonces, ¿qué es normal? Yo hago vibrar lo mismo y lo coloco en el paciente que estoy evaluando. Si la percepción del sonido dura el mismo en ambos, o hay una diferencia de 10%, o sea, dura entre 9 y 11, es normal. Pero ¿qué pasa? Si dura menos, si dura 8 o 7, la percepción del sonido en el paciente, eso me acerca a una hipoacusia neurosensorial. Y si está alargada, es más, dura más, 15, me da hacia que es una hipoacusia de conducción. Entonces ya ven que con esas tres pruebas de acumetría, nosotros podemos ya determinar si es conductiva o si es neurosensorial. Pero obviamente es una prueba un poco subjetiva, ¿no? Hay veces al comienzo es difícil de hacerla, hay veces el paciente no escucha, o el paciente dice, ay, no sé, estoy confundido, yo siento que se va para este lado, pero luego para este lado. Entonces hay pruebas mucho más avanzadas como es la audiometría, ¿no? Entonces, la audiometría tonal, como su nombre lo dice, es la medición de la audición usando tonos puros.
Es una prueba subjetiva porque depende del evaluador como del paciente que va a ser evaluado. Siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero una otoscopía antes de hacer una audiometría, porque hay cosas que contraindican la audiometría. Infecciones, si el paciente está con una otitis, obviamente va a escuchar menos, y si yo le hago una audiometría le puedo causar dolor, le puedo causar molestia. Si tiene tapón de cerumen, si tiene cera o tiene un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, no va a transmitir adecuadamente, así es que primero hay que hacer un lavado de oído, extirpar el cuerpo extraño. Y hay contraindicaciones relativas, ¿no? Como que el paciente haya viajado en las 24 horas previas al examen o que el paciente haya estado expuesto a ruido en las 24 horas. ¿Por qué? Porque eso puede alterar la prueba. Si bien no son contraindicaciones absolutas, sí prefieren hacer cuando el paciente esté en las mejores condiciones para que sea una evaluación más adecuada de su real audición, ¿no? Entonces, aquí viene el paciente, se le hace la otoscopía, se ve que no hay ninguna contraindicación, puede tener perforación, puede tener alguna malformación, todo normal se hace. Pero si tuviera infección o tapón de cerumen o cuerpo extraño, no se puede hacer. Y relativas que haya estado expuesto a ruido o que haya viajado. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba, ¿no? Si ya alguno la ha visto, pues el paciente ingresa a una cabina, que es una cabina sonoamortiguada, ¿no? No es que en esa cabina pues tú te metes y no vas a escuchar nada. No, atenúa ciertos niveles de audición, de ruido, perdón, para que la audición sea mejor evaluada, ¿no? Entonces ingresa a la cabina sonoamortiguada, se le explica qué procedimiento se le va a hacer, se te va a hacer una audiometría, te vamos a medir la audición, se te va a colocar unas orejeras, si ustedes han visto, son unas orejeras que tienen dos colores, un rojo y un azul. Eso es porque la copa roja siempre va al oído derecho y la copa azul siempre va al oído izquierdo, ¿correcto? Entonces se le dice, tú vas a escuchar unos sonidos que pueden ser más fuertes, más despacio, más agudos, más graves, durar más tiempo, menos tiempo. Y cada vez que él percibe el sonido, te tiene que levantar la mano del lado que lo percibe, o algunos tienen pulsadores, o apretar el pulsador cada vez que percibe, ¿no? Entonces, se sienta, se le coloca y se le dice cuál oído es el que escucha mejor. Se empieza siempre por el que escucha mejor. Si el paciente dijera que escucha indistintamente por los dos, que él piensa que escucha igual por los dos, se empieza por el oído izquierdo, ¿correcto? Entonces, una vez que el paciente está en la cabina, tú tienes el audiómetro que tiene dos ruedas. En una es los decibeles y en otra está los hertz, ¿no? Empiezas en 1000 hertz, siempre en 1000 hertz. Te colocas en 1000 hertz y en 30 decibeles y mandas un impulso sonoro. Si el paciente lo escucha, obviamente levantará la mano. Retrocedo 10, o sea, bajo a 20 y vuelvo a mandar el impulso. Si escucha, retrocedo 10 y vuelvo a mandar el impulso. Si ya no lo percibe, voy subiendo de 5 en 5 a 15 y a 20. Si en 20 vuelve a escuchar o vuelve a marcar, pues marco ahí donde ya él marque 2 veces que percibe la menor intensidad de sonido. Y paso a la frecuencia de 2000, hago lo mismo, luego a la de 3000, 4000 y hasta 8000. Entonces ahí pueden ver, ahí está el paciente, ¿no? Está levantando la audición, acá está anotando en un audiograma. En el audiograma pues hay dos ejes, ¿no? El eje en el que están los decibeles, que es la intensidad del sonido, y en el otro que están los hertz, que son la banda de octava, donde está 125, 250 y 500 las frecuencias graves, 1000, 2000 y 3000 las frecuencias conversacionales, 4000, 6000 y 8000 las frecuencias agudas, ¿no? Entonces, este es el audiograma, como les dije, uno se sitúa acá en 1000, en 30 y
manda la pulsación. Si escucha, bajo a 10, bajo a 20. Si escucha, bajo a 10. Si ya no escucha, subo a 15, subo a 20. Se puede calibrar un audiómetro para hacer de decibel en decibel, sí, pero demorarías demasiado haciendo la prueba, así es que se sube y se baja en 5 decibeles, ¿no? O sea, yo tengo para hacer 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, no tengo para hacer 31, 32, no. Entonces, empecé acá en 30, ¿no? Me escuchó, a ver, ¿qué pasa si no me escucha en 30? Me voy a 40. No me escucha en 40, me voy a 50. No me escucha. Lo normal que tengan la mayoría es hasta 100. ¿Qué pasa si no me escucha en 100? Acá ven que hay unas marcas con unas flechas hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy dando la máxima intensidad de sonido que me permite el audiómetro y el paciente no me escucha. Entonces, como dijimos, se evalúa dos vías. La vía aérea y la vía ósea, ¿no? Que son esos signos de menor y mayor que ven ahí. La vía aérea, ¿cómo la uso? Pongo las copas, empiezo a evaluarlo y voy marcando, ¿no? 20, 15, 25, lo que vaya escuchando el paciente, voy marcando. Empiezo con el oído, digamos, derecho, que era el que mejor escuchaba, luego me paso al izquierdo y marco en el audiograma. Y luego evalúo la vía ósea. La vía ósea se evalúa con un audífono de vía ósea, que es un audífono que se coloca en la mastoides, que es como una vincha, ¿no? Entonces lo colocamos en la mastoides y emitimos igual sonidos. En el audiómetro cambias a vía ósea, igual vas aumentando los hertz y vas aumentando los decibeles, ¿no? Entonces marcas la vía aérea y la vía ósea. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal en un paciente, ahí van a ver que hay muchas escalas, muchas clasificaciones, pero vamos a quedarnos nosotros con esto. Lo normal es que uno escuche de 25, ustedes acá ven 25 decibeles para arriba, o a nivel de 25 o por encima. Si yo escucho entre 25 y 40, es una pérdida leve. Si escucho entre 40 y 60, es una pérdida moderada. Si escucho entre 60 y 80, es una pérdida severa. Y si escucho por debajo de 80, es una pérdida profunda o cofosis, ¿no? Entonces, sí, doctor, pero ¿qué pasa pues si yo escucho en 520, en 1040, en 2060 y en 3080? Hacen generalmente lo que deben saber, hacen un promedio de las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 3000, si estuvieran evaluada la de 3000, porque a veces no la evalúan, sino 500, 1000 y 2000. Y de ese promedio, si cae, pues si tengo promedio 45, tengo una moderada. Si tengo promedio 36, tengo una leve. Si tengo promedio 78, tengo una severa. Ya van a ver ahora. Esto es para que más o menos vean lo complejo de la audición, ¿no? O sea, acá están las bandas de octava, acá están los decibeles, y acá están los distintos sonidos, ¿no? Por ejemplo, pues la caída de una hoja es algo muy sutil, que está entre 0 y 10 decibeles, ¿no? Pero hay sonidos tan intensos como la sirena de una ambulancia, el despegue de un avión, que pueden estar hasta 120 decibeles, ¿no? Y aquí ven los fonemas que están, la mayoría de letras, R, D, A, vocales, todo, están entre 500 y 3000. Por eso es la mayor importancia de esas frecuencias, porque obviamente lo que al final nos permite tener una buena audición es poder comunicarnos, ¿no? Entonces, una vez evaluado el paciente, pues puede haber cuatro cosas. Que sea normacúsico, que escuche bien, que escuche normal. Entonces,
¿Todo está por encima de 20? Sí, acá está 25, acá tiene 15, 15, 10, 10. Está todo normal, todo está por encima de 25. Tanto del oído derecho como del oído izquierdo. El oído derecho siempre es rojo, el oído izquierdo es azul. Acá está evaluado solo vías aéreas. ¿Por qué solo se evaluó vías aéreas ahí? Porque cuando hay normoacusia, las vías óseas siempre, esto métanlo porque también va a ser una pregunta de examen, las vías óseas pueden estar a nivel o por encima de las aéreas, nunca por debajo. Nunca por debajo. Si ustedes ven una audiometría que la vía ósea está acá, está mal hecha esa audiometría. Entonces, si este paciente tiene las vías aéreas bien, las vías óseas van a estar bien. Entonces, simplemente hacen vías aéreas y hay una normoacusia, ¿correcto? Entonces, ¿qué ven acá? Este es un paciente que su vía aérea, este es un oído izquierdo, ¿no? Su vía aérea, ¿en cuánto está? 55, 60, 75 y 80, ¿no? Si sumo 65 más 75 son 140 más 80, 220, entre 3 más o menos es 70 y algo. Entonces, por donde está la vía aérea, este paciente ya tiene una hipoacusia severa, ¿ya? Porque está entre 60 y 80 decibeles. Es una hipoacusia severa. Entonces, ahora, ¿qué es lo segundo que yo evalúo? La vía aérea. Ahí ven la vía aérea, la vía aérea, la vía aérea, la vía aérea. Si el paciente tiene una diferencia de 15 o menos entre la vía aérea y la ósea, ¿acá cuánto tiene? 80 y acá 65. ¿Cuánto es la diferencia? 15. Acá 80, 65, 15, acá 75, 65, 10, acá tiene 15. El gap, la diferencia entre las vías aéreas y óseas es menor de 15 decibeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la vía aérea como la ósea están afectadas. Eso es una hipoacusia neurosensorial. Ambas vías afectas y gap menor de 15 decibeles. Entonces yo veo esto, este es una hipoacusia neurosensorial. Entonces acá pasa algo distinto, ¿no? Es un oído izquierdo también. Entonces yo veo, tiene 40, 30, 50, 45, 50, 35. ¿La vía aérea está alterada? Sí. ¿En cuánto? Acá tengo 30 más 50, 80 más... Un promedio de 41. 40 y algo. Es una moderada, ¿correcto? Es una hipoacusia moderada. Ya sabemos que es moderada. Ya lo primero que tenemos que calificar, normacúsico, leve, moderado, severo, profundo. Este es un moderado. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es poner el apellido. ¿Es conductiva, es neurosensorial o es mixta? Acá que ven que la vía ósea está normal. O sea, está por encima de 25, ¿no? Acá tengo en 10, 5, 5, 0, 5, menos 5. Entonces, vía aérea alterada, vía ósea normal. ¿Y cuánto es el gap? Acá es 30, acá es 20. ¿Es mayor de 15? Sí. Entonces, esto es una hipoacusia conductiva. Vía aérea alterada, vía ósea normal, gap mayor de 15 decibeles, ¿no? Y acá hay, este es un oído derecho, ¿no? Es un oído derecho. La vía aérea 60, 80, 65, 70, promedio más o menos 70, es una hipoacusia severa, ¿correcto? ¿Y acá qué pasa? ¿La vía aérea está alterada? Sí.
¿La vía ósea está alterada? Sí. No está normal, está por debajo de 25 decibelios. 30, 35, 35, 45. ¿El gap entre estas es mayor de 15? Sí, acá es 30, acá es 40. Entonces, vía aérea alterada, vía ósea alterada, gap mayor de 15, hipoacusia mixta. Mixta. Si la vía aérea estuviera acá, esto sería una conductiva severa. Si la vía aérea estuviera acá pegada, sería una neurosensorial severa. ¿Correcto? ¿Han entendido eso? Porque les va a llegar igual una audiometría y les va a decir paciente que llega a la consulta refiriendo hipoacusia y presenta esta audiometría. Dígame qué tipo de hipoacusia tiene y qué patología sea la más frecuente. Entonces, ¿lo tienen claro? Si tienen alguna duda, algo, mejor verlo ahora. Dime. Doctor, el gap tiene que ser 15 en todos, ¿no? Basta que... Es que claro, esto es, digamos, vas a ver pacientes que, digamos, tienen 4 frecuencias y acá el gap está pegado. Sigue siendo una mixta, ¿no? Generalmente tienes que evaluar lo más frecuente. Claro, los pacientes no se presentan, pues, típicos, ¿no? Igual puede ser que todas las conductivas estén normales, pero una cae un poquito. Es una conductiva, ¿no? Porque la mayoría está dentro de la normalidad, ¿no? Para eso sacan los promedios y las frecuencias que más son las de 500 a 3000, ¿no? Acá has visto, solo evalúan 500 a 2000. 3000 y 6000 se consideran frecuencias intermedias y sobre todo las hacen evaluar para lo que es todo de medicina ocupacional, ¿no? Que es algo que ahora hay bastante, porque piden evaluar a los pacientes previo a sus ingresos laborales, ¿no? Entonces sí, es básicamente así, ¿no? Obviamente si se les pregunta va a ser una pregunta pues tipo, ¿no? O sea, sí va a estar bien marcadito, ¿no? Para que no haya lugar a confusión, de acá cayó un poquito más, ¿no? Entonces ya han visto cómo se realiza una audiometría, ya seguro les van, sus profesores en práctica les van a hacer ver, o de repente si no hay mucho paciente que ustedes se hagan una medición de audición, tienen que hacer acumetría, los diapasones seguro les van a enseñar cómo hacerlo. Y ya sabiendo esas dos cosas es bastante, ¿no? O sea, ya saber cómo medir la audición, todo nos guía a un montón de patologías, ya solo ese examen, ¿no? Esto es para que lo sepan, esto no se hace acá, no, pero sí se hace en otros sitios y es una forma más que todo de prevenir. Como habían visto, la audiometría normal evalúa desde 125 hasta 8000 Hz. Pero hay audiometrías de altas frecuencias que evalúan de 8000 a 18000. ¿Por qué? Porque las altas frecuencias, 8000 a 18000, habíamos visto que el oído puede nacer entre 20 y 20000 Hz escuchando, ¿no? Entonces, ciertas patologías, como habíamos visto, mientras más alto es el Hertz, está más en el promontorio, más en la base. Entonces, la mayoría de patologías empiezan a alterar las frecuencias agudas. Entonces, en personas, por ejemplo, en el ejército americano, sí les hacen esta prueba. ¿Por qué? Porque son francotiradores, personas que trabajan con desactivación de bombas, ruidos muy intensos. Y si yo le hago una audiometría a estos pacientes o pacientes que están usando drogas que son muy ototóxicas por algún tipo de patología, y yo veo tempranamente que esto está alterando ya su audición, que veo que en las frecuencias de 125, 8000 el paciente está con normoacusia, y veo una frecuencia de 10000, 14000 que ya tiene caídas, ese paciente tarde o temprano va a empezar a tener alteraciones de las otras frecuencias, de 8000, de 6000. Entonces, si es un francotirador, pues yo lo puedo reubicar, decir, bueno, ya no vas a poder disparar, pues te vas a dedicar a otra área. Si es un paciente que está recibiendo un medicamento tóxico que yo lo puedo reemplazar, le digo, bueno, ya no vas a tomar este medicamento, vamos a cambiar a este medicamento. Justo para evitar daño, ¿no? Esa es la audiometría de altas frecuencias, ¿no? La nueva audiometría es muy sencillo. La audiometría que utilizaba, tonos puros, sonidos.
sea, lo que percibe el paciente es sonidos. En la logoaudiometría, ¿qué le haces a percibir tú? Palabras. ¿Para qué sirve? Para ver la discriminación, para ver cuánto de lo que escucha entiende. Porque tú puedes escuchar, pero muchos escuchan, pero no entienden, ¿no? Entonces el sonido lo escuchan, pero cuando tú le haces una logoaudiometría, ya le haces discriminar palabras, esto está alterado, ¿no? La audiometría verbal mide el umbral de discriminación verbal, usa palabras, no tonos, y el porcentaje de discriminación es máximo cuando el paciente generalmente se le hace 20 o 25 palabras. Si es 20 palabras, lo multiplicas por 5. Si es 25 palabras, lo multiplicas por 4 y ese es tu 100% de discriminación. Entonces, ¿qué haces? En vez de mandarle sonido, tú le dices, ya, yo le voy a decir unas palabras, él tiene los auriculares, igual tiene un micrófono, entonces yo le mando 4 palabras. Casa, taza, masa, pasa. Entonces el paciente, ¿qué tiene que hacer? Repetirlo. Entonces puede ser que me diga que no escucha, voy aumentando la intensidad del sonido hasta que el paciente tenga un umbral de audición, que él me dice, correcto, aquí escuché mi primera palabra, casa, me la repite. Entonces yo empiezo a nombrarle las 20 o 25 palabras y yo veo, de 20 respondió 10, tiene un 50% de discriminación. Si de 20 respondió las 20, igual tiene 20% de 100% de discriminación. Entonces, en hipoacusias conductivas, la inteligibilidad es normal, pudiendo llegar al 100%, pero la curva se desplaza hacia la derecha. Ya van a ver. Conclusión, que tienes que hablarles más fuerte. Alguien que tiene hipoacusia conductiva, yo le digo, masa, pasa, taza, casa, no me dice nada, pero le empiezo a subir la audición y él me escucha. Entonces, la curva, en vez de estar acá, que es donde me debería escuchar, se empieza a desplazar hacia acá. Ya van a ver por qué. Porque abajo va la intensidad del sonido. Pero, ¿qué pasa si tengo una neurosensorial? Si mi problema no es que no escucho, sino que cuando llega el sonido, no lo transforma. Entonces, yo le puedo poner mucha intensidad y el paciente igual no me va a entender. Entonces, eso se ve así. Entonces, ¿qué ven acá? La discriminación de 100%. ¿Qué está acá? El umbral, los decibeles, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40. Entonces, una persona normal, habíamos dicho que hasta 25 es normal, ¿no? Entonces, si yo le hablo acá a 5 decibeles, él me va escuchando. Llego a un umbral acá de 25 decibeles y él me escucha el 100% de las palabras. Eso es normal, ¿no? O sea, como ahorita estamos en la clase, pues todos supongo que infiero que escucharán normal, entonces pueden escuchar toda la información que yo les estoy hablando, es normal. Pero si alguien tuviera una patología conductiva, como es el segundo caso, ¿qué pasa? A 25 me escucha algunas palabras, pero yo tengo que ir subiendo mi intensidad de sonido para hablar más fuerte. Y a 45 decibeles, él me escucha el 100%. O sea, yo le hablo más fuerte y él me escucha. Pero ¿qué pasa si yo tengo una hipoacusia neurosensorial? Que es el último caso, ¿no? Yo por más que le llego a hablar a 100 decibeles, o sea, estoy partiendo el oído, él me llega a discriminar solo un 75%, ¿no? Entonces, si ustedes ven una curva de logoaudiometría, así es normal, así es conductiva y así es neurosensorial. No, estas hipoacusias perceptivas con reclutamiento ya tienen que tener algo más de entendimiento de lo que son las hipoacusias retrococleares, que ya es algo más para especialistas. Yo estoy conforme con que sepan cómo es una normal, cómo es una conductiva, cómo es una neurosensorial. O sea, eso es lo que ustedes necesitan saber para poder evaluar pacientes, ¿no?
Entonces ya hemos visto que existe la audiometría, que existe la logoaudiometría, que existe la acumetría, pero en todas esas pruebas ustedes han visto que ¿qué se necesita? Que el paciente colabore. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluar un paciente que recién ha nacido? ¿Puedo evaluar? ¿Puedo sospechar si ese paciente que recién ha nacido está escuchando o no? Entonces sí, hay pruebas que se llaman las otoemisiones acústicas. Entonces, ¿qué son? Son vibraciones acústicas producidas fisiológicamente por las células ciliadas externas de la cóclea. Entonces, ¿qué han visto? ¿No? Ya por eso tienen que saber toda la fisiología. ¿Cómo era la fisiología? Había las células ciliadas que vibraban. Entonces, estas células están vibrando. Puede ser en reposo, cuando no están con ningún estímulo, o pueden vibrar cuando hay un estímulo. Entonces, estas células que estaban vibrando, alguien vio y dijo, oye, si yo pongo un micrófono en un oído de un niño, yo puedo, estas vibraciones obviamente generan ondas, estas ondas generan un movimiento y estas ondas pueden ser captadas por el micrófono que yo le pongo a un niño. Entonces, ¿qué esto nos informa? Si hay presencia o no de movimiento ciliar. Entonces, ¿me puede detectar si es una hipoacusia neurosensorial, conductiva? No, pero sí ya me indica si ese niño tiene función ciliar o no. Si no tiene, lo más probable es que ese niño tenga una alteración en la audición. Y si tiene función, pues lo más probable es que el niño pueda escuchar. Entonces puede ser dos tipos: espontáneas, ya habíamos dicho, sin ningún estímulo, y provocadas cuando hay un estímulo. Mejor acá para que vean, es sencillo. Esta es una otomisión acústica. Un niño recién nacido, uno le hace una otoscopía, ve que todo está bien, le introduce este micrófono y es como un celular lo que tienes ahí, lo enciendes y acá, ¿qué pasa? Te capta ondas. El movimiento es captado. Entonces yo le coloco, si no hay ondas, ¿qué hago yo? Mando un estímulo sonoro. Le mando un estímulo y tiene que haber ondas. Si no hay ondas, esa prueba de otoemisiones la considero negativa. Si hay ondas, la considero positiva. Entonces, si un niño tiene una prueba positiva, quiere decir que tiene ondas, que tiene movimiento, y lo más probable es que no vaya a tener problemas de audición. Entonces, ya esta prueba en la mayoría de partes del mundo la hacen como un screening neonatal obligatorio a todos los recién nacidos. Acá todavía no es así, pero acá ya estamos haciendo también otoemisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues si no hay ondas? Es negativo, doctor. Listo, es negativo, le repito, al año. Esta prueba generalmente se hace a las 72 horas, entre las 48 a 72 horas que nace el niño, por eso es un screening neonatal. Nace, si se va a ir de alta, puedo hacerlo entre las 24 y 48 primeras horas de recién nacido. Entonces, es un registro mediante electrodos de superficie que se colocan, entonces, habíamos visto que podía ser positiva o negativa. Si es negativa, esta prueba la repito al mes. Si vuelve a ser negativa, tengo que hacer esta prueba. Potenciales evocados auditivos. Para eso sirve habíamos visto que la fisiología de la audición partía la primera neurona en la cóclea, iba hasta la sexta neurona que es en la corteza temporal. Correcto. Esto evalúa los potenciales evocados auditivos. Es una prueba objetiva. Ya no es una prueba en la que yo tenga que levantar si escucho o no. Entonces, mediante un registro de electrodos de superficie que se coloca uno en cada mastoides y otro en la frente, de las variables del potencial eléctrico de la vía auditiva, desde el nervio hasta el tronco generado en los primeros 10 milisegundos tras la estimulación acústica. Es una prueba objetiva, determinar el umbral auditivo sin precisar la colaboración del paciente. Niños, pacientes recién nacidos, pacientes con alteraciones cerebrales, pacientes que hay veces son simuladores, pacientes que tienen alguna patología
psicológica, pues puede ser autistas que no nos permiten evaluar, ¿no? Entonces ahí está, uno en la frente, uno en la mastoides, otro en la mastoides. Introduzco la sonda y mando un estímulo auditivo. ¿Qué habíamos visto? Que tenía que haber una respuesta en los primeros 10 milisegundos. Entonces, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Acá está graficada la fisiología de la vía auditiva, ¿no? Entonces, yo mando un estímulo y en los primeros, si es un paciente que tiene una audición normal, esto me va a registrar. Si ya no hay una audición normal, ¿qué onda no hay? La 5. Entonces, la ausencia de lo que les dije, que presten atención, da que este niño va a ser lo más probable una hipoacusia. ¿Qué quiere decir? Que ese niño no va a escuchar. Entonces, a este niño hay que prestarle atención, ponerle audífonos, estimularlo tempranamente y posteriormente puede llegar a un implante coclear. Listo. Ya con eso tienen las distintas formas de evaluar audición. De tinnitus, ¿qué tienen que saber? Bueno, tinnitus creo que a nadie que esté en otorrino le gusta porque es algo que es muy difícil de tratar, muy difícil de entender. Y como no tiene tratamiento, pues el paciente muchas veces no queda satisfecho cuando es evaluado, ¿no? El acúfeno tinnitus es un ruido o zumbido interno que solamente es audible para la persona que lo padece, ya que no lo produce ningún generador externo, ¿no? Es el típico paciente que te dice, tengo un zumbido en el oído. Ese es el acúfeno tinnitus. Y es muy frecuente, yo creo que más o menos debe estar alrededor de un 2 a 3% en la población mayor, ¿no? El tinnitus se clasifica en dos tipos: primario, cuando no se identifica una causa clara, y secundario, cuando es una enfermedad adyacente. Generalmente, ¿qué tinnitus sí es más curable, pero a la vez más peligroso? Es el tinnitus pulsátil, ¿no? Cuando el paciente viene y dice, lo que yo siento es como que si tuviera el corazón en la oreja. Boom, boom, boom. Ese tinnitus pulsátil sí obedece a patologías cardíacas, generalmente coartaciones de aorta, malformaciones arteriovenosas, problemas de hipertensión arterial. Entonces, si bien es uno que lo puedes curar si tratas la patología adyacente, es de mucho más cuidado si se descubre una patología cardíaca. Mientras el tinnitus primario, no hay causa, pues. Puede ser que el paciente sea normacúsico a veces le puedes encontrar una hipoacusia, a veces le puedes encontrar, pero no hay una causa directa, ¿no? Porque no todos los pacientes que tienen hipoacusia tienen tinnitus, no todos los pacientes que tienen perforaciones timpánicas tienen tinnitus, y pues también hay causas secundarias como un cerumen impactado, el Meniere, que pueden causar tinnitus, ¿no? Y la causa más frecuente de tinnitus es la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Que es algo que sí luego vamos a ver y sí puede ser prevenible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cuál es lo que se ha visto tras muchos estudios? El tinnitus es una patología del oído interno. Ya se ha visto que hay una alteración a nivel de la cóclea, ¿no? Hay disfunción de la sinapsis glutaminérgica entre las células ciliadas internas y el nervio auditivo. Y no hay control en la modulación de los mecanismos que activan las células ciliadas externas, ¿no? Entonces, es como que no tiene una regulación el impulso eléctrico y es como el equivalente a una epilepsia, ¿no? Hay una descarga exagerada de neurotransmisores como glutamato, todo, que hacen que haya una persistencia de este sonido. Se han tratado de dar inhibidores glutaminérgicos, todo, pero no se ha logrado nada. Entonces, ¿cuál es el problema cuando llega uno de estos pacientes?
Si bien hay que estudiarlo, porque puede ser que tenga una patología, hay que ver que no tenga problemas cardíacos, hacerle una audiometría, hacerle una resonancia magnética del oído, hacerle impedanciometría, exámenes de audición. Y si llego a descartar que no tiene nada, pues me quedo con que es un idiopático primario, y simplemente lo que hay que hacer es mucha consejería, ¿no? O sea, ¿por qué? Primero porque los pacientes a veces creen que teniendo un tinnitus tienen algo grave, que se va a morir, que tienen un tumor que está creciendo, y eso les altera más el sueño. Entonces a veces hay que darle ansiolíticos para que duerman bien, hay que darle estabilizadores de membrana que a veces ayudan, y sobre todo decirles pues que es algo que si bien puede ser molesto, si ellos evitan concentrarse mucho en esto, pueden hacer sus actividades de manera normal. El paciente que tiene tinnitus viene y te dice, doctor, ¿sabe qué? Me molesta más en la noche. O sea, yo todo el día estoy normal, estoy chambeando, todo, pero llega la noche y yo lo siento más. ¿Por qué? ¿Incrementa? No, porque hay menos ruido externo. Entonces, el tratamiento ahorita a nivel mundial de elección para el tinnitus es una cosa que se llama terapia de reentrenamiento del acúfeno, que consiste en aplicarle así como cuando tú tienes a una enfermedad te aplican pastillas, en el tinnitus te aplican un ruido blanco. ¿Qué es eso? Es un ruido constante que permite distraer al paciente de tal forma que no presta mucha atención al tinnitus y este no interfiere con sus actividades. ¿Desaparece? No desaparece. Pero ya no molesta, está ahí. Y el paciente dice, sí, ya yo hago mis actividades, sí, sé que está ahí, normal, y ya está. ¿Correcto? Eso tienen que hacerlo. Entonces ahí está el acúfeno, es una cocleopatía, ya sabemos. Hay descoordinación entre células ciliadas externas e internas, aumento de glutamato, y eso genera una actividad eléctrica aberrante. Y eso es cuando es agudo, cuando es crónico, siempre anamnesis, exploración, audiometría, tomografía, y dar tratamientos etiológicos si se encontrara algo, si se encuentra un Meniere, si se encuentra una infección, si se encuentra algo que pueda ser tratado, si no, hacer terapia. Ya saben, el pulsátil puede ser un tumor glóbico, estenosis carotidas, válvulas cardíacas. Si se encuentra un trastorno subyacente, tratar el trastorno subyacente. Si viene acompañado de hipoacusia severa, los audífonos tienen ahora atenuadores de tinnitus, ¿no? Muchos pacientes se tranquilizan al conocer que sus acúfenos no representan un problema médico grave. Los acúfenos también pueden empeorar con cafeína y otros estimulantes, de modo que los pacientes también deben disminuir el uso de estas sustancias. Aún no se dispone de ningún tratamiento quirúrgico ni médico específico. Muchos pacientes comprueban que el ruido de fondo enmascara el acúfeno y puede ayudarles a dormir, ¿no? Lo que hablábamos de estos ruidos blancos. Y finalmente, ya está, todo esto. Hipoacusias es una discapacidad que consiste en la incapacidad parcial o total de escuchar sonidos. También se conoce como sordera o deficiencia auditiva. Entonces, todo lo que hemos estado estudiando era para ver básicamente estas cosas. La presbiacusia, la disminución de audición por la edad. Todas estas son patologías de oído interno. Enfermedad coclear más frecuente, afecta al 25% de personas mayores de 60 años. Lesión en el órgano de Corti con pérdida de células ciliadas en la espira basal. Hipoacusia neurosensorial, que generalmente es bilateral, simétrica y progresiva, con mala inteligibilidad. Fundamentalmente en ambientes ruidosos escuchan pero no entienden, ¿no? Esto es lo típico que va a venir un paciente, un familiar de usted, su abuelito, y le va a decir, hijita, ¿sabes qué? O hijito, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si yo estoy en una fiesta, yo sí escucho que me están hablando y me dicen de repente, pásame un vaso, le dicen. Entonces él dice, pásame qué. Entonces tratan de acercarse a la fuente sonora
o de pedir que les aumenten la voz, pero no entienden, ¿no? Por eso habíamos visto que en las neurosensoriales la inteligibilidad estaba alterada. ¿Qué característica? Es un paciente mayor que tiene una hipoacusia bilateral, porque los dos oídos envejecen igual, simétrica y es progresiva, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Produce repercusión social, tratamiento, prótesis auditivas. Las prótesis auditivas ayudan más o menos si la hipoacusia está a nivel de 65 a 70 decibeles para arriba. Si ya la hipoacusia es profunda, ya los audífonos no ayudan. Y lo que ayuda es una cosa que se llama implante coclear, que vamos a ver, ¿no? Esta es la otra hipoacusia. Es generalmente unilateral, brusca, muy rara vez que sean bilaterales. Incidencia 5 a 30 por 100.000 habitantes. Acá tienen que saber la regla de los 3, que es muy sencilla. Entonces, ¿qué es? Es un paciente, hombre, mujer, joven, que de repente está sometido a mucho estrés, ha estado muy preocupado, todo, y de la noche a la mañana, ¡pum!, no escucho por este oído, doctor. Uno va, le hace una audiometría y encuentra esta regla de los 3. ¿Qué quiere decir? Pérdida de más de 30 decibeles en 3 frecuencias contiguas en menos de 3 días. Entonces, si el paciente en menos de 3 días ha perdido más de 30 decibeles en más de 3 frecuencias seguidas, es una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Porque afecta la cóclea, ¿no? Entonces, esto es así. ¿Y cómo sé pues que ha perdido más de 30? Porque generalmente comparas con el oído contralateral, que es el oído sano, ¿no? Entonces acá ves más de 30, más de 30, más de 30, más de 30. En más de 3 frecuencias, 1, 2, 3 frecuencias. En menos de 72 horas, o sea, el paciente viene y te dice, yo estaba bien ayer, yo escucho bien, fui a hablar por celular, hoy no escucho por escuchaba por el otro y normal. Entonces ya saben, ese va a ser un caso. Máxima frecuencia entre 20 y 30 años, pacientes jóvenes generalmente. Acá hay que diagnóstico diferencial con 2 patologías, que son patologías que más dan patología vestibular, las van a ver mañana, pero sí tienen que saber eso. ¿En qué sentido? ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial con un schwannoma del acústico? El schwannoma del acústico es una tumoración de la vaina de Schwann, del nervio acústico, y que puede producir también de forma brusca hipoacusia neurosensorial, y puede dar un cuadro muy similar a este, que pueda venir acompañado de tinnitus, que pueda venir acompañado de vértigo. La sordera súbita también puede venir acompañado de eso. Entonces, ¿qué hago? Se recomienda que todo paciente que sospeche sordera súbita se tiene que hacer una resonancia magnética de ángulo pontocerebeloso, que es donde yo aprecio el octavo par craneal. Entonces, si hay tumoración, es un schwannoma y listo, se acabó. Si me lo informan normal, no hay tumoración, eso no es un schwannoma y me sigo quedando con que es una sordera súbita. Y hay otra patología que es la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier es una tetrada que se caracteriza por hipoacusia neurosensorial, tinnitus, sensación de oído tapado y vértigo. Esas 4 cosas puede haber en una sordera súbita, sí, pero el vértigo es mucho menor, y en una tomografía o en una resonancia también se mira lo que se llama el hidrops endolinfático, que es el ensanchamiento de la zona del sáculo utrículo, que tiene que ver con el equilibrio y tiene una componente vestibular mucho mayor. Entonces, si es un schwannoma, ¿qué es el tratamiento si es un tumor? Pues hay que dar tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es un Menier, que hay un hidrops, que hay aumento de este hidrops endolinfático. ¿Y qué caracteriza el Menier? Aparece, mejora la audición, mejora el acúfeno y el paciente está estable hasta que tiene un nuevo evento. ¿Ah? Si es una sordera súbita, lo único que se ha demostrado y que tienen que darle tratamiento
de manera inmediata son corticoides. A dosis de 1 miligramo por kilo de peso durante 3 semanas, reduciendo progresivamente al 50% de la dosis cada semana. Corticoides a altas dosis es lo único que se ha demostrado que es efectivo en la sordera súbita. Pueden usar cámara hiperbárica, antivirales, vasodilatadores, sí, pero no tiene ningún estudio que los les dé como totalmente válidos, ¿no? Sospecha de sordera súbita, audiometría tonal. Si se confirma la hipoacusia neurosensorial de más de 30 decibeles, estudio audiológico completo, batería analítica, hay que descartar pues, que pueda haber una infección, que pueda haber alguna de estas enfermedades del colágeno, lupus, resonancia magnética del oído interno. Si el diagnóstico es precoz, menos de 3 corticoides, vía oral 1 mes en pauta descendente. Si es severa, más de 70 decibeles en oído único con vértigo intenso asociado, puede darse corticoides intravenosos o corticoides intratimpánicos, ¿no? En pacientes que, por ejemplo, tienen contraindicación de usar corticoides porque son diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, se coloca corticoide intratimpánico, metilprednisolona o dexametasona a raíz de una dosis cada 72 horas por 3 dosis nosotros usamos. Hay que hacer control semanal de las audiometrías para ver factores de mal pronóstico, pacientes con patología anterior, hipoacusias severas, tinnitus severo, vértigo y esos son los factores que generalmente van con mal pronóstico. De 10 personas que presentan hipoacusias súbitas, pues 7 recuperan, 8, 2 no, más o menos el 80% recuperan, algunos sin tratamiento, otros con tratamiento de corticoides. Otra patología que causa daño a nivel de oído interno es las drogas, ¿no? Fármacos. Son alteraciones transitorias o definitivas de la función coclear o vestibular provocadas por fármacos. Factores de riesgo muy importante cuando tengan pacientes que tengan que usar dosis muy altas de medicamentos, varios fármacos, que tengan antecedente de hipoacusia, que tengan factores genéticos para hacer hipoacusias, que tengan infecciones o exposición a ruido, tienen que tratar de evitar usar medicamentos ototóxicos porque es más probable que puedan tener una ototoxicidad. Dihidroestreptomicina, la más ototóxica. Esto en la insuficiencia renal va a venir según un caso. Esto va a venir un paciente que tiene insuficiencia renal crónica terminal, que está en hemodiálisis, que refiere hipoacusia, que mejora después del tratamiento con diálisis. Entonces tú le haces a estos pacientes, no, doctor, estoy escuchando mal, le haces una audiometría y te sale una hipoacusia neurosensorial. El paciente va, se dializa, le vuelves a hacer la audiometría y el paciente ha mejorado. Eso es una toxicidad renal por urea. Entonces, claro, el paciente como no tiene la función renal adecuada, pues acumula urea, hace la hipoacusia, lo dializan, disminuye la urea y escucha. Puede ser a nivel vestibular o coclear. Si es a nivel coclear, pues los síntomas cocleares, ¿no? Tinnitus, hipoacusia, plenitud. Si es a nivel vestibular, vértigo, mareo, inestabilidad, ¿no? Entonces, acá están los fármacos, antibióticos, los aminoglucósidos, los macrólidos, glucopéptidos, los antimaláricos, ahí hay antineoplásicos. Entonces, si les viene una pregunta de un paciente que está recibiendo, no sé, gentamicina por una infección urinaria y empieza a tener síntomas de ototoxicidad, ¿cuál va a ser el primer tratamiento que tienen que hacer ustedes? Cambiar el antibiótico, ¿no? Si es factible cambiar el antibiótico, cambiar o el antibiótico o el antiepiléptico o el fármaco que esté utilizando, ¿no? O sea, esa es la respuesta que tiene que venir, ¿no? O sea, si yo detecto que algo le está causando ototoxicidad, suspendo el fármaco. Ahora, ¿qué pasa si está recibiendo alguno de estos fármacos para cáncer, por un cáncer de mama? Pues
doy protectores de oído, ¿no? Que está la acetilcisteína, la betistina, y ahí no puedo suspender porque obviamente el suspender o cambiar de fármaco puede alterar la vida de esta paciente, ¿no? El trauma acústico, esto es una patología muy frecuente, es una patología actual, es una patología que antes no existía, es una patología que existe a raíz de que empieza la revolución industrial y crean la primera máquina, la máquina de vapor, ¿no? Y recién empiezan a generar niveles de ruido por encima de 80 decibeles. Antes no existía, o en la naturaleza hay muy pocos sitios o muy pocas cosas que puedan producir niveles de intensidad constantes de ruido por encima de 80 decibeles, ¿no? Que se vio en tribus antiguas que vivían cerca de las caídas de cataratas, por ejemplo. Ahí sí veían que las caídas de catarata, el golpe del agua, todo producía niveles constantes por encima de 80 decibeles y podía alterar la audición. Luego, muy pocas cosas en la naturaleza de manera frecuente pueden causar sonidos por encima de 80 decibeles. Entonces no existía esta patología, crean las máquinas y empieza pues todo el ruido, ¿no? Pues ahora discotecas, máquinas, martillos neumáticos, reproductores de sonido, todo cosas que antes no existían, y aparece esta patología. Entonces, ¿qué es el trauma acústico? Se produce por una exposición aguda a un ruido muy intenso, mayor a 140 decibeles, o crónico a niveles superiores a 80 decibeles, ¿no? Si ahorita de repente explota una granada acá, el ruido que puede producir es mayor a 140 decibeles y puede producirme un trauma acústico, incluso con ruptura timpánica, alteración de cadena, todo, y altera todas las células ciliadas y produce una hipoacusia neurosensorial. Ese es un trauma acústico agudo. Pero si yo soy minero y trabajo pues en socavón, soy perforista, estoy expuesto a ruidos superiores a 80 decibeles y eso también produce una hipoacusia neurosensorial. El daño es progresivo, se produce primero una lesión en las células ciliadas externas, luego en las internas y finalmente en las fibras nerviosas del órgano de Corti. Aparece un escotoma en 4000 Hz, ya van a ver ahorita que es típico. Puede haber acúfenos, otoscopía generalmente normal, no hay tratamiento, no hay un tratamiento salvo las prótesis auditivas, así es que lo que hay que hacer es prevención. Esto sí es algo que tienen que ustedes recomendar siempre. Como ven, las primeras frecuencias que se alteran siempre son las agudas, ¿no? Acá hay 4000, 6000, 8000 y acá están los 5 niveles de daño del trauma acústico, ¿no? Esta es una escala que se llama Klopkov. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Que las conversacionales en los dos primeros, que es el trauma acústico leve y el trauma acústico avanzado, las conversacionales están conservadas. Entonces, de 500 a 3000 no hay daño. Y generalmente hay caída en 4000 con recuperación en 8000. Pero a medida de que va progresando, las hipoacusias inducidas por ruido ya leve, moderado o severo, ya afectan frecuencias de la conversación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo tengo un paciente, un amigo, un familiar que trabaja con ruido? Pues el ruido es muy sencillo de medir. O sea, si ahorita ponemos acá un decibelómetro, pues nos va a medir el promedio de la intensidad sonora durante la clase, que dura hora y media, te sale el promedio, digamos, 50 decibeles. No pasa nada, por eso nadie usa protección auditiva acá, no es necesario. Pero ¿qué pasa si acá estamos trabajando y hay una máquina pues, que proyecta antigua y está sonando todo el rato? Y medimos y promedio 85 decibeles. Entonces ya se ha visto que de 80 decibeles para abajo, si tú te expones las 8 horas laborales, que es el promedio que trabaja todo el mundo, pues no pasa nada. No necesitas protección auditiva. Pero si te expones a más de 80 decibeles, esto ya empieza a causar un daño. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Usar protección auditiva. ¿Cuánto tengo que usar por protección auditiva? Compruebo la intensidad sonora, 90 digamos, tengo que usar algo que me proteja, que me baje hasta 80. Ustedes van a ver todos los protectores auditivos, sean orejeras, sean estos que son como pinitos, los que son como chisitos, los que son premoldeados, todos tienen ahí
uno que dice INR, que es el índice Noise Reduction, ¿no? El índice de reducción de ruido. Entonces ahí te dicen 20, 30, 40 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tratar de que ese paciente o ese trabajador que se está exponiendo a ruido, pues esto lo proteja hasta 80 decibeles. Entonces, si él está expuesto a 90, tengo que darle algo que le proteja 10. Pero ¿cómo se hace esto? A lo que te dice que está protegiendo, 27 decibeles, digamos que dice ahí. 27 decibeles, le resto 7, 20. Lo divido entre 2, 10. Eso me protege 10 decibeles. Entonces, si yo me estoy exponiendo a 90, me dan eso, perfecto. Llego a 80, está perfecto. Pero si yo me expusiera a 100, no me va a ayudar. Entonces tendré que uno que me proteja por lo menos 47 decibeles. Le resto 7, 40. Entre 2, 20. Estoy expuesto a 100, me reduce, perfecto. Sea orejera, sea tapón. ¿Cuál es el mejor? El que se use de manera adecuada y se use. No existe que el tapón, uno dice, no, mejores orejeras, no, mejores tapones premoldeados, no, no. El que se use es el mejor. Ya saben, la única forma, ahí está, orejeras a medida, tapones, las ventajas y las desventajas, pero el mejor es el que se use. Y ya para finalizar, lo que tienen que ayudarnos, hay muchos pacientes que llegan a nuestro consultorio ya, generalmente a los 3 años, que recién identifican pues, que el niño no escuchaba, ¿no? Porque, no, sí, yo me he demorado también en hablar, ¿no? Pero tiene 2 años y no habla, sí, ya va a hablar, ¿no? Entonces, hay cosas que ustedes cuando hagan su serum, hagan sus, evalúen niños, vean, ¿no? Generalmente la sonrisa, el que reconozcan el sonido de los padres, es que respondan a gestos, el que ubiquen la fuente sonora, es una manera de detectar de manera precoz que este niño tiene una hipoacusia. Entonces, si acude un niño de 6 meses y el papá le dice, yo lo llamo y no me obedece, o tú le pones un sonido y no voltea, o no presenta sonrisa al escuchar la voz de los padres, lo más probable es que ese niño tenga ya una hipoacusia, ¿no? Entonces, ¿en quiénes es más frecuente las hipoacusias? En los pacientes, TORCH es la etiología más frecuente en el periodo prenatal, esto va a ser una pregunta. En el periodo postnatal, la meningitis bacteriana es la causa más frecuente, y más alejados son las malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, niños ¿quiénes son los que tienen más riesgo de hacer hipoacusia? Pues niños que nacen hipóxicos, con hiperbilirubinemia, que han tenido sepsis, que han recibido tratamientos antibióticos tempranos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que ya habíamos visto, ¿no? Historia familiar sordera, malformaciones, bajo peso al nacer, hiperbilirubinemia, fármacos ototóxicos. A ellos, con mucha mayor razón, se les debería hacer, pero se les debería hacer todos, que autoemisiones acústicas. Entonces, si yo ya sospecho que un niño tiene 8 meses y digo, no, ¿sabes qué? Al papá mejor corre a que te hagan este examen de autoemisión. Puede ser que salga normal y listo, ya más tranquilo, como puede ser que salga negativo y nos encontremos ante un niño que va a ser sordo, ¿no? Entonces, pasa el screening normal, no pasa, primer control al mes, repetimos, pasa normal. Si no pasa, hay que hacer potenciales evocados auditivos, ya lo vieron. Y si no, hay que hacer esto. ¿Qué es el implante coclear? El implante coclear es un producto biomédico eléctrico de alta tecnología y precisión encaminado a establecer la audición en aquellas personas que padecen una sordera causada por destrucción de las células ciliadas de la cóclea o estimulando directo las células ganglionares del nervio auditivo. Entonces, todo paciente que tiene hipoacusia neurosensorial severa bilateral, que quiere decir que son sordos, que no escuchan nada, sea prelingual, ¿qué es prelingual? Que nacieron sordos y nunca escucharon y nunca van a desarrollar lenguaje. Que sean perilinguales, que quiere decir que estaban aprendiendo a hablar, tenían 1 año, 2 años,
y por alguna patología, ototoxicidad, ruido, un accidente, algo, perdieron la audición, o que sean poslinguales, personas mayores que ya hablaban y por una ototoxicidad severa, por un trauma acústico severo, por una tumoración, un neurinoma, perdieron la audición, son candidatos a esto. Entonces, ¿qué es el implante coclear? Como ven, ya me habíamos visto en anatomía, el implante coclear lo que usa tiene un componente interno que se introduce a través de la mastoides, todo esto se fresa y se llega hasta acá y se introduce unos electrodos a través de cuál, acá es la ventana oval, más abajito cuál es la ventana redonda. Habíamos visto que por la ventana redonda introduces ese electrodo y afuera tiene un transductor. Este es un imán, afuera tiene un transductor con un micrófono, entonces el sonido ingresa por acá, es transmitido por acá para acá y los pacientes empiezan a escuchar nuevamente. Es un dispositivo caro. Ahí están los micrófonos, captan las ondas sonoras que atraviesan el aire. El casco magnético envía las señales digitales al implante. El implante toma la señal digital y dirige con una guía a los electrodos para enviar señales al nervio auditivo. El nervio auditivo envía impulsos al cerebro y estos niños que nacieron sordos, pues antes, ahora pueden hablar. Ese es un implante coclear. Y muchas gracias. Si tuvieran alguna duda, algo de lo que quieran saber,